Hasta el mediodía por NBR, la radio, FM 90.5, Tiempo Compartido, donde el mensaje se potencia. Saludo al intendente que está en línea. Santiago, buenos días. Buen día, Alfred, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, arrancando la semana. Arrancando la semana. Hay varios temas, pero quiero plantearte... Estoy para todos los temas que quieras plantear. ¡Qué bárbaro el tipo, che! Ahí puso el pecho, pegue. Pegue que acá estamos. Bueno, hemos tenido algunos comentarios, hicimos una nota después de un posteo de Marina Dufo a propósito de la apertura o no de la Ruta 41, y parece que algún movimiento hay, porque en un momento se habló de una movilización que después quedó suspendida, porque algunos dicen que quisieron conversar con vos o que conversaron con vos. ¿En qué situación está esto? Mira, Alfred, la realidad que el tema de la Ruta 41 es un tema que se ha planteado muchas veces en el Comité de Crisis, lo han planteado muchos vecinos, pero en el Comité de Crisis se ha planteado, lo ha planteado Hernán, lo ha planteado Javier, lo ha planteado Marcela en su momento. Lo que siempre dijimos es que tenemos que buscar la gente, a ver quiénes son los chicos o vecinos o empleados que van a estar en el mismo control, y que siempre también teníamos una cuestión que estaba vinculada a tener un agente de policía en dicho lugar. Bueno, lo que hoy seguramente vamos a estar conversando en el Comité de Crisis sobre este tema, porque bueno, ahí habría alguna posibilidad de que de contar en algún horario, que es lo que estamos pidiendo nosotros a policía, que le está pidiendo en realidad Javier, que es el encargado de seguridad, y lo vienen hablando con el secretario de gobierno, que son quienes tienen a cargo los retenes. Hicieron alguna idea de propuesta, que bueno, o sea que hay algo más o menos concreto. Sí, la vamos a conversar en un ratito nosotros, y que seguramente hoy a la tarde se lo estaremos planteando al Comité de Crisis para ver de qué manera lo podemos ir viendo, la manera de, al menos para los ciudadanos de Navarro y en algunos momentos horarios donde haya control policial. Hay dos cuestiones fundamentales que son ciudadanos de Navarro en horarios determinados. Y en un horario determinado, porque en realidad lo que queremos tener es algún agente de seguridad, porque no todos los que van a querer entrar son de Navarro, ¿no? Claro, sí, por Entonces supuesto. La idea es no generarle conflicto al personal municipal que esté en dicho control. Bueno, entonces hay un principio de... Sí, que es lo que venimos planteando. Vos recordarás, muchas veces lo hemos conversado, que estaba en nuestra idea en algún momento poder abrir, pero que queremos contar con personal, tener personal y tener alguna gente controlando y estando ahí para permitirnos que quien esté en ese lugar no tenga inconvenientes. A propósito de eso, el bloque Juntos por el Cambio y Radicalismo plantea hoy en el Consejo Deliberante la contratación de una empresa de seguridad privada. Sí, tendremos que proponer también, esperemos ver a ver cómo dicen de cómo se va a financiar esa situación, ¿no? Porque digo, a mí me encantaría tener en cada acceso y poder contratar más policía, pero la realidad es que después los números mandan y eso necesita tener alguna partida asignada, y que muchas veces tienen que pensar a ver cuál es la tasa municipal que cubre esos gastos, porque también es el mismo bloque que propuso que hagamos un fondo para turismo, el mismo bloque que propuso que no le cobremos las tasas a nadie, el mismo bloque que viene proponiendo un montón de cuestiones, pero que después nos dicen de dónde salen los recursos. Son buenas ideas, es real, que es una buena idea, el problema es que la idea hay que acompañarla con... Habría que decirle, nosotros proponemos esto de esta manera, claro, utilizando esto o creando esta tasa, porque a lo mejor están pensando crear una tasa o están pensando actualizar alguna tasa existente. Bueno, que le expliquen a los vecinos que esa modificación de tasa va a ser por una circunstancia dada, ¿no? De acuerdo. Hablando del bloque Juntos por el Cambio, también pidió un informe sobre el plan de viviendas de Barrio Mataderos. ¿Qué se puede saber de esas viviendas? Y decime qué es lo que querés saber, si querés te cuento la historia. No, pero decime por qué no se entregan. Porque no están terminadas, Alfredo. Esas viviendas las terminamos de construir en enero del 2016. ¿Pero están terminadas o no están terminadas? Sí, están terminadas, pero falta reacomodarlas porque las vandalizaron. Yo te cuento, las terminamos de construir en el año 2016 a esas viviendas. Dentro
de un plan de 104 viviendas que se entregaron en el barrio Matadero, en el barrio Arcoíris, en el barrio Porvenir. Bueno, 39 de esas viviendas fueron a este lote, que era un lote que era una herencia vacante, que el municipio hizo una prescripción adquisitiva, que ya lo tiene a nombre, porque siempre se habló que ese lote no se construían porque eran privados. No, lo que había fue que algún vecino o algunos vecinos intentaron hacer un usucapión para quedarse con ese lote, que era una herencia vacante, que la municipalidad, cuando nosotros entramos, hicimos una prescripción adquisitiva, y en vez de que quede como un montón de lotes en manos de un privado, quedó en manos del municipio. Terminamos... Se fueron sorteando todos esos inconvenientes que vas planteando. Exactamente, pero el mayor inconveniente, ¿sabes dónde lo tuvimos? Esas viviendas iban con un convenio que está licitado, que estaba otorgado, de infraestructura 80 viviendas. ¿Por qué se llama infraestructura 80 viviendas? Porque era la infraestructura para estas 39 viviendas en lo que tenía que ver con los servicios básicos de agua, de luz, de iluminación pública, de vereda, de cloacas, y también se hacían el asfalto de la 44, la subdivisión interna de los terrenos, digamos, con paredón y con alambre a los costados, se hacía el asfalto y el mejorado con cordón en la calle 44 bis, en la calle 46 entre 7 y 9, en la 9 desde 46 hasta 42 se hacía todo asfalto, y se hacía asfalto de la calle 44, si no mal no recuerdo, entre la 7 y la 9. Por eso, y conectado con el barrio Pichín Magiotti. Por eso se llamaba infraestructura de 80 viviendas. A partir de que, bueno, las viviendas terminadas, esta obra, la provincia, o la nación mejor dicho, nunca nos giró los recursos, por lo tanto, fuimos salteando esta inconveniente, te cuento, y empezamos a hacer nosotros la infraestructura. Empezamos a hacer las cloacas, empezamos a hacer pusimos el alumbrado público, hicimos el agua, hicimos las veredas, empezamos a hacer el paredón de separación, y en ese medio, en ese momento, digo, lo fuimos haciendo a medida que podíamos, con el municipio, con recursos que no teníamos planificado para eso. Sí. Y en ese momento, acuérdate que las casas las vandalizaron. Sí. En un momento tuvimos una intrusión y en el momento se las fueron vandalizando. ¿Qué significa? Que se fueron robando las cosas, porque eran casas que no estaban utilizadas. Empezamos a arreglar las viviendas el año pasado, bueno, y vino la pandemia, pero la idea es, ya estuvimos hablando con la cooperativa que trabaja dentro del municipio, con quien las estamos reparando, es terminar de repararla. Hoy ya tienen todos los servicios de las viviendas hechos, ahora nos falta cambiar las puertas, terminar de pintar y acomodar algunos detalles para poder ser entregadas. Bien, o sea que está cerca. Pero la realidad fue que en el gobierno anterior nos dieron de baja el convenio de infraestructura de esa vivienda, pero no solo eso, sino que también nos dieron de baja y no nos dieron más recursos para las 150 viviendas que teníamos conveniado, las 100 de Navarro y las 50 del interior. Que nos dieron los recursos al final del gobierno que era presidente Cristina, y después de ahí para adelante presentamos la certificación y nunca más nos giraron recursos para hacer vivienda. En realidad en el país en los últimos 4 años no se construyeron viviendas, esta es la realidad. Alfredo, y vos me escuchaste el otro día cuando estuvimos hablando, que hablábamos por otro tema, que te contaba que para nosotros la prioridad en este momento, así como fue en el año 2015, dijimos que íbamos a tener una terminal de ómnibus, íbamos a seguir teniendo acceso a los pueblos, a los barrios, diferentes barrios. Bueno, ahora tenemos el asiento y la cabeza bien puesta en concretar la obra hidráulica, que es muy necesaria para nuestro pueblo, en concretar la obra eléctrica, que es muy importante para generar el empleo que Navarro necesita, en el tema turismo, que vamos a trabajar fuertemente, y por supuesto que también lo hablamos, no solamente en entregar estas 39 viviendas, sino en generar a construir vivienda para la demanda insatisfecha que tiene nuestro pueblo. En ese mismo sentido, también en el Consejo Deliberante, UTEP y Evita Navarro plantean loteo de tierras fiscales. Sí, Navarro hoy no tiene tierras fiscales, al menos dentro del casco urbano. Tenemos las estaciones del interior que tienen alrededor de 18 o 20 hectáreas en el interior del partido, que son las tierras ferroviarias, que están vinculadas a la comunidad, ¿no? Después hay estaciones más rurales, más vinculadas a zonas rurales, que también tienen 15 o 20 hectáreas, que bueno, que ahí habría que mirar, hablando con ferrocarriles, si se puede hacer algún tipo de loteo en vías que se han levantado
poner familias rurales. Pero por lo que decís, tenés todo eso en la mira también. Sí, porque lo mismo conversando, pasa que nos agarró la pandemia, lo conversamos en su momento con la ministra Bielsa, lo comenzamos con el jefe de gabinete, lo hemos conversado con el gobernador, se lo hemos planteado, no en esta charla, pero también al ministro de Obras Públicas, y también son temas recurrentes que surgieron, no sé, el otro día cuando estuvimos en Olivo en alguna charla con el presidente y los intendentes, se planteó que necesitamos trabajar en el tema de vivienda, que es un tema que el gobierno anterior lo dejó olvidado y que estos 9 meses la pandemia ha hecho que se retrase y que es un tema muy importante. Bien, alguien me pregunta, pero ya me anticipo a decir, seguramente vas a ratificar esto. Provincia de Viviendas, dice en el Facebook, hola Navarro, ahora sobre inscripción de acceso a vivienda, estas son... No está vinculado con el municipio ni con un ente público, que tengan cuidado los vecinos, porque es lo mismo cuando... Es lo mismo que cuando lo llamaban y le decían que tenía depositada la plata de la asignación, la plata del IFE, y que tenía, pues una estafa. Digo, a ver, puede que no lo sea, pero no lo más probable, tal como viene planteado, es que lo sea. O sea, cuando la limosna es grande, hasta el santo de confía. Sí, tal cual. ¿Cómo está la situación de los funcionarios que presentaron su pedido de licencia y renuncia y demás? En esos términos. Cuando se vencen su licencia, ya no están perteneciendo más a ser funcionario municipal, no están más vinculados al municipio. Porque alguien me dijo que hay uno que está vinculado a la delegación de las Marianas. No, el funcionario cuando presentó la renuncia, cuando se le terminó el periodo de vacaciones, que fue a fin de mes pasado, ya quedó... Es más, yo te voy a decir una cosa, para cortar por lo sano. En el momento que ellos presentaron que dejaban el cargo, se hizo un decreto aceptándolo a partir de que se les terminaban las vacaciones. De no pertenecer más, no tener más vínculo con el municipio. ¿Y tenés delegado en las Marianas? Momentáneamente no, está trabajando el Vasco Bastarrechea coordinando todo lo que es el interior, está él. Bien, muy claro. Bueno, Santiago, no sé si queda algo por decir. No, Alfredo, nada, que sigamos trabajando, que hagamos el esfuerzo, pedir a los vecinos que la mayoría se cuida mucho con respecto a esta pandemia, que sigamos manteniendo el distanciamiento social, que usemos el tapaboca, que no es la pandemia y el coronavirus no es algo sencillo. Normalmente, seguramente vamos a tener algunos testimonios de vecinos que por ahí pensaban que era algo sencillo y que terminaron siendo hospitalizados y que no la pasaron tan bien y que gracias a Dios hoy están recuperados. Seguramente algunos de esos vecinos va a contar la situación vivida, ¿no? Tuvimos ya un testimonio la semana pasada de la hija de una señora que está enferma y cuyo tío falleció también. Exactamente, pero también de personas jóvenes, en Navarro se le ha pasado plasma a 6 personas, 6 vecinos, no todos son grandes, al contrario, muchos de esos son jóvenes, pero bueno, nada, que lo sigamos cuidando, Alfredo. Bueno, muchas gracias, Santiago. Lobo sí que está complicado. Sí, pero a ver, Alfred, sí, están todo el municipio. Más de 400 casos tienen. Y hoy nosotros tenemos cerca de 80 recuperados, tenemos 120, 130 casos que ya tuvimos en Navarro y estamos esperando hisopado que hemos realizado y hoy se va a volver a hisopar seguramente muchos vecinos. Tenemos que tener cuidado, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener cuidado y como dijimos siempre, a partir de que el gobierno empezó a instrumentar fases, es que empezó a confiar en nosotros que tenemos la capacidad para poder cuidarnos. Y esto va a depender de cómo nosotros nos cuidemos. Y claramente está demostrado en todas las declaraciones juradas que hacen los vecinos que han tenido COVID positivo, que se contagiaron en reuniones sociales. Sí, clarísimo. Claramente. Bueno, gracias, Santiago. Gracias a ustedes, un abrazo y un saludo para la audiencia. El intendente Santiago Mazzotti. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien comunicate por WhatsApp al 2227 53 98 56.